Dios lo bendiga, mi querido amigo. Ayer estuvimos hablando de eh, esta oración tan importante que fue decisiva en ese momento en la vida de Jesús. Hemos visto también cómo nosotros tenemos muchas veces aflicciones y dolores y necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Como así también que la única manera de sobrellevar y de salir adelante es a través de la oración. Ahora Jesús nos enseña una cosa muy importante también en este pasaje del Getsemaní, si allí esta oración intensa de sufrimiento por la humanidad. Jesús también nos enseña que había una obediencia total hacia lo que Dios Padre le pedía, ¿sí? Si bien dice aparte de mí esta copa, el acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor amargo, ¿sí? Como dice el libro de Hebreos, tenía el sabor de la muerte, dice el autor de los Hebreos, dice, él gustó la muerte por todos, ¿sí? Además, el Antiguo Testamento hace referencia con frecuencia, ¿sí?, a esta copa que estaba reservada para los malos, ¿sí?, y que contenía la indignación divina contra los impíos. Era la ira de Dios, era el furor de Dios, ¿no?, contra las cosas que eran de desobediencia. Pero aquí no es el caso de Jesús, ¿sí? Jesús lo que estaba por soportar en la cruz era todo el peso del pecado y la maldad que se había instaurado en este mundo a través de Satanás, ¿sí? La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino la separación de Dios, ¿sí? Dios no podía estar conviviendo con ese cuerpo cargado de pecado y seguir preservando su santidad. Ahí tenía que haber una separación, ¿sí? Ahora, pero por otro lado, dejaba ver también la constancia de su absoluta devoción y su amor hacia su Padre, ¿sí? Mas no lo que yo quiero, dice la palabra, sino lo que tú. ¿Sí? Hay también batallas, ¿sí?, que se llevan en la soledad, batallas que muchas veces nosotros pasamos también, como decíamos en el primer video. Sí, hay batallas que solamente la tiene que pasar usted, entre usted y Dios, ¿sí? Entonces vino a los discípulos nuevamente y dice la palabra que los encontró durmiendo. Entonces Jesús los dejó de nuevo y él en un momento se enoja, dice, porque no son capaces de estar velando una hora, ¿sí?, para que huyera la tentación, ¿sí?, de sus vidas. Y todo esto es importante porque no debemos olvidar, ¿sí?, que para encontrar victoria en la hora de tentación o en la hora de prueba, previamente necesitamos recibir el poder mediante la oración, ¿sí?, para poder soportar las tentaciones. En este sentido, estaba claro que los discípulos no entendían de lo que Jesús estaba hablando, ni tampoco podían entender los acontecimientos que se estaban avisorando o lo que Jesús iba a vivir, ¿sí? Todos los acontecimientos que iban a venir, que se avecinaban, y lo que Jesús podía ver en ellos, que no estaban preparados, ¿sí? No estaban preparados adecuadamente como para poder enfrentar todas las situaciones que a partir de esa oración en Getsemaní se iban a suceder, ¿sí? Entonces, ¿y qué diremos a nosotros mismos? O sea, ¿cuántas veces no somos capaces de velar en oración? ¿Sí? Por eso Jesús, en esa obediencia absoluta hacia su Padre, nos cinta a nosotros, dice, a velar y a orar para no entrar en tentación. ¿Sí? ¿Cuáles iban a ser las tentaciones? Bueno, precisamente
las que vinieron después, ¿sí? La tentación de que todo el mundo lo abandonó cuando Jesús más lo necesitaba, ¿sí? La negación de Pedro, ¿sí? Viéndolo a su maestro ahí en la cruz y todo lo que estaba viviendo, ¿no? Clavado en esa vergonzosa cruz. Bueno, todo eso iba a traer en ellos la tentación de abandonar todas las cosas, ¿sí? Y de apartarse de Jesús, que fue precisamente lo que pasó, ¿no? Si bien Jesús ora por sus apóstoles, sus discípulos, sus amigos, ora para que no entren en tentación y que tengan fe en ese momento de prueba, si bien ellos habían optado por descansar y dormir, ¿sí? Esta exhortación de Jesús de velar y orar debería estar constantemente presente en nuestros corazones, ¿sí? Como la única forma real y certera de vencer la tentación. No nos engañemos, no hay ningún poder en nosotros mismos, ¿sí? Que no haga inmune a los ataques de Satanás. Por esta razón, cada cristiano debe permanentemente en un estado de vigilancia y de oración, ¿sí? Desde el momento de su conversión hasta la hora de su muerte, ¿no? Orar. El Señor señaló que la razón era imprescindible que se mantuvieran en esa actitud de vigilancia y de oración, ¿sí? Es importante ser consciente que después de la conversión, Dios nos quita de nosotros la vieja naturaleza, ¿sí? La que va a tener lugar, ¿sí? El momento en que somos arrebatados o muramos, ¿no? Pero mientras tanto sabemos que Dios nos aparta de esa vieja naturaleza, pero sigue estando, es lo que Pablo llama el espíritu y la carne, ¿sí? O sea, mientras estemos en este mundo, mientras estemos bajo la influencia de Satanás, no dije posesión de Satanás, sino bajo la influencia de Satanás, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, mientras estemos en esa situación, nuestra carne siempre va a ser débil, ¿sí? Ante las tentaciones. Por eso Jesús veía este peligro latente en nuestra vida, sino alejarnos de la tentación y poder resistir a Satanás, ¿sí? A través de la oración, ¿sí? Esto es muy importante, lo que Jesús incluso estaba enseñando en ese momento de dolor, en ese momento de necesidad. Y bueno, después viene por tercera vez y ya los encuentra durmiendo. Entonces Jesús dice, bueno, descansen porque la hora ha llegado, ¿sí? Y dice la palabra que se quedó observándolo, como ellos estaban durmiendo, así como un padre vigila a sus pequeños cuando duermen, ¿sí? Jesús los miraba y sin duda esto seguramente habrá sido un cuadro muy conmovedor, ¿sí? Para el tiempo que se avecinaba, ¿sí? Muchas veces no entendemos el silencio de Dios en muchas otras cuestiones, ¿no? Y nadie ha sufrido como Jesús sufrió. Por eso era pero eso era lo que se requería, ¿sí? Para reconciliar, ¿sí? A la humanidad caída con el Dios eterno, ¿sí? Aunque a nadie le gusta el sufrimiento, yo no creo que si pregunte en esta hora a usted le gusta sufrir, a usted le gusta pasar por situaciones difíciles, yo creo que usted me diría que no, ¿sí? Que no le gusta pasar por dolores, por sufrimiento, ¿sí? Pero Dios los usa precisamente para enseñarnos, ¿sí? Hay algunas lecciones que no podemos aprender de otra manera, ¿sí? Cosas acerca del Señor, de nosotros mismos y de otras personas, ¿sí? Las aflicciones también son purificadoras, ¿sí? Hacen que nos examinemos a nosotros mismos para ver las actitudes que tenemos, ¿sí? Los pensamientos o los pecados que Dios quiere quitar de nosotros, ¿sí? De modo que podamos ser utilizados totalmente por Él. ¿Sí? La aflicción y las dificultades son motivadoras para nuestra vida, ¿sí? Incluso para hacernos más obedientes, ¿sí? Como un padre que nos ama, Él sabe que la disciplina, la corrección, ¿sí? Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Por eso el sufrimiento, también las aflicciones,
las etapas de dolor que pasamos por nuestra vida, nos quita esa de las distracciones, ¿no?, que nos impiden cultivar una intimidad con el Padre, ¿sí? Entonces, cuando todas estas cosas son quitadas, ¿sí?, venimos al Padre con las manos vacías, en intimidad, ¿sí?, con Él y con Él que nunca habríamos conocido si no es a través de la aflicción, ¿sí? Esto es lo que Jesús estaba viviendo en carne propia y era lo que también quería enseñarnos a nosotros, ¿sí? Al igual que Jesús, nosotros muchas veces tenemos situaciones difíciles, muchas veces tendremos noches oscuras, muchas veces tendremos nuestro Getsemaní, ¿sí? Yo no sé en este tiempo cuál es tu Getsemaní, no sé cuál es tu aflicción. Lo único que yo puedo decirte que a través de la palabra de Dios, la única manera de salir adelante y fortalecidos y poder entender las cosas de Dios es aferrarnos a Él, es entender si lo que al igual que Jesús seguramente tendremos dificultades, no como la que Él pasó, por supuesto, ¿no? Pero Él nos dio el ejemplo, ¿no?, de cómo de reaccionar nosotros ante la voluntad de Dios, incluso más en dolor de lo que éramos capaces de soportar, ¿sí? Por eso el Señor dice que nosotros no enfrentaremos un dolor mucho más profundo de lo que nosotros podamos soportar en nuestra vida, ¿sí? En tiempos de sufrimiento podemos luchar en oración. Cuando el terror de lo que esperaba cayó sobre Jesús en esa noche, ¿sí?, inmediatamente recurrió a su Padre. No hizo otra cosa, ¿sí? Si bien quiso hacer partícipes a los discípulos, pero precisamente era para que ellos se mantuvieran en oración y para que estuvieran viendo lo que Jesús hacía y escuchando lo que Jesús decía. Entonces, de alguna manera, yo creo que los trataba de mantener despiertos para que ellos pudieran ver ese ejemplo y esa situación que les iba a ayudar a ellos más adelante cuando tuvieran que soportar también las mismas cosas por llevar la palabra de Jesús, ¿no? En su agonía no fue causada por renunciar a cumplir con el propósito de Dios, ¿no? Morir en la cruz fue la razón por la que había venido a este mundo. Lo que le aterraba a Jesús era esa precisamente la separación del Padre. Por eso oró diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? A diferencia de las luchas que enfrentó Cristo, las nuestras a menudo implican una renuncia a obedecer la voluntad de Dios, ¿sí?, la incertidumbre en cuanto a lo que Él está haciendo. Entonces, cuando el dolor es tan intenso, lo único que queremos sentir muchas veces es alivio. Pero aunque sigamos pidiendo quedar libres de nuestro sufrimiento, ¿sí?, Dios se mantiene en silencio y no cambia. Aunque parezca como si Él no le importa, el Señor está demostrando su amor al utilizar nuestro sufrimiento para enseñarnos, para purificar nuestro corazón, ¿sí?, para motivarnos a la obediencia, ¿sí?, y a profundizar nuestra relación con Él, ¿sí? Él de cierta manera va a responder nuestras oraciones, pero solo en su tiempo y a su manera, ¿sí? Mientras tanto nos confortará, nos fortalecerá, ¿sí?, como hizo con Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿sí? La lucha terminará solo cuando nos sometemos al Señor Jesús, como hizo con su Padre, ¿sí? La lucha terminará cuando Jesús fue a su Padre 3 veces, preguntándole si no habría otra manera de redimir a la humanidad, ¿sí? Por eso cuando ante la no respuesta de Dios, Él dice con un profundo, ¿sí?, motivado, ¿sí?, por esta petición, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, ¿sí? Por tercera vez supo que era la única manera, ¿sí? Y fue entonces cuando su lucha terminó, ¿sí? Su lucha terminó cuando hubo una total obediencia al Señor
y a someterse a la voluntad del Padre y a poder entender, si esto no era lo que le costaba a Jesús, no eran dos voluntades, como yo decía, que estaban chocando ahí. Lo que Jesús no quería sentir en su vida era esa separación, ¿sí?, de Dios Padre, de su vida, que iba a estar cargando con todo el pecado. Era eso lo que más le mortificaba al Señor, sí, lo que más le desesperaba. Pero él pudo entender cuando él dice que se haga la voluntad del Padre y no la de él, y pudo entender que Dios siempre iba a estar con él. Si bien en ese momento iba a apartarse por un momento, sí, y después iba a glorificarlo totalmente y lo iba a levantar de entre los muertos, sí, lo iba a resucitar, pero si bien esa separación era lo que más le costaba a Jesús, ¿sí? Esa intimidad que tenía con el Padre, esa unión que tenía con el Padre, por un momento se iba a ver interrumpida, ¿sí? Por estar pagando el precio del pecado, ¿sí? Y efectivamente, cuando el Señor se rinde, ¿sí?, y que se cumpla el deseo del Padre y no el de él, ¿sí?, y que entendió que Dios iba a estar ahí a su lado para fortalecerlo, ahí es cuando él se rinde ante esa lucha que había en su vida, ¿sí? Dios, el Señor quiere que en este tiempo estemos confiados, ¿sí?, en medio de las situaciones, que estemos confiados en medio de las pruebas, porque Él siempre está. Dios siempre está y va a estar acompañándote. Sí, en el mundo, dice, van a tener aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo, he vencido a la muerte, ¿sí? Entonces esa era la situación que lo llevó a Jesús a poder soportar aquella tentación de dejar todo, ¿sí?, de dejar sin efecto, pero ahí es cuando en esa intimidad, en esa oración en el Getsemaní, es cuando se da todo, ¿no?, de poder cumplir el propósito para el cual Jesús había venido a este mundo, ¿sí? Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, sabiendo que Él la está utilizando para lograr cosas grandes en nuestra vida, ¿sí?, nos dará la gracia para soportar y ser semejantes a Cristo. Mi querido amigo, mi querido hermano, deseo en lo profundo de mi corazón que usted pueda ser bendecido por Dios, ¿sí?, y ser ayudados en los momentos de dificultad y de prueba. No son fáciles, mi amigo. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos complicados, vivimos en tiempos aunque hay muchas personas, incluso gente que va a la iglesia, ¿sí?, que está apartada de Dios, que no vive una intimidad con Dios, ¿sí? Entonces no se trata de ir al templo y adorar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con cantando las canciones que allí se cantan, o de escuchando la palabra solamente. Se trata de tener una común unión con el Señor. Que usted y Dios sean uno, ¿sí?, a través del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor trata de enseñarnos a través de su palabra. Por eso, mucho más allá de lo que vamos a estar viviendo en todo este tiempo, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿sí?, mucho más allá de eso, es un tiempo para, como decía, tener esa intimidad con Dios. Un tiempo de reflexión con el Señor. ¿Cómo vengo viviendo mi vida? ¿Dónde estoy parado en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida realmente? ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Sí? ¿Voy de acuerdo a lo que Dios me pide en su voluntad? ¿O voy por el camino que yo quiero? ¿Sí? Y hago lo que yo quiero. Es verdad, Dios nos dio ese libre albedrío de elegir qué camino queremos seguir. Por eso Jesús no fuerza a nadie a creer en Él.
Debe ser decisión nuestra, mi amigo. Es decisión suya. Por eso si usted está escuchando este mensaje, en este tiempo que Dios ha puesto este mensaje, estos medios para que nos podamos comunicar, ¿sí? Quiero orar por su vida, ¿sí? Orar si todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Es el único que le va a salvar en esta humanidad, ¿sí? El único que va a perdonar sus pecados, ¿sí? Me gustaría tener una oración de fe. Y si está ahí del otro lado, si está escuchando, si nunca escuchó palabra de Dios, si nunca ha escuchado, o no es por casualidad que usted esté escuchando este mensaje, ¿sí? Por eso vamos a orar y vamos a decirle, usted lo puede repetir en voz alta, en voz baja, como desee en su pensamiento, pero le pido que esté abriendo su corazón a lo que el Señor quiera decirle. Padre amado, Padre eterno, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz. Yo creo en ese sacrificio precioso, Señor. Creo que tú moriste en la cruz para perdonarme mis pecados y para darme la vida eterna. Gracias Señor por ese sacrificio. Y quiero que entres a mi vida y seas el Señor y el Salvador de mi alma. Señor, que puedas ayudarme en los momentos de dificultad, que hay momentos que parece que estoy solo, que no tengo a nadie, que seas tú, Señor, el que me ayude estando en mi vida. Por eso entra en mi corazón, entra en mi mente, transforma mi pensamiento, transforma mi mente. Te pido perdón, Señor, por todas las transgresiones, por todos los pecados que he cometido, Señor, por alejarme de ti, Señor. Y te pido perdón por eso, Señor, y en esta noche te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda estar bendiciendo su vida. Ahí tenemos varios videos en la página de nuestro Facebook. Usted tiene que buscarla como Iglesia Rey de Reyes San Benito, ¿sí? Esa es la página de nuestro Facebook. Ahí hay varios videos que usted puede mirar si usted quiere. Y si usted tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento que quiera hacernos, ahí también está mi WhatsApp o está el correo de la iglesia donde usted puede poner ahí algún comentario, alguna cosa que haya sido de bendición para su vida, alguna petición que quiera hacer de oración por privado, también me puede mandar si usted quiere que le visite, que quiere que ore en su casa, que ore por su vida, si quiere entender estas cuestiones de cómo Jesús actúa en nuestra vida, de cómo Él puede transformar nuestra vida, puede ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Si usted quiere tener una charla conmigo o con alguien de la iglesia, mande sí, un WhatsApp para que nosotros podamos estar atentos a su pedido, ¿sí? Tenemos una página, ¿sí?, donde usted puede concurrir ahí. Si usted quiere ir a algunas de nuestras reuniones, ¿sí?, tiene que mandar un mensaje a la página también o a mi WhatsApp, ¿sí?, para que yo pueda ponerlo en alguna de las dos una de las dos reuniones que tenemos los días sábados, ¿sí? Ahora la comenzamos a hacer a las 19 horas, ¿sí? La hacíamos al mes pasado, la hacíamos a partir de las 20 horas, pero ahora como ya oscurece más pronto y hace frío ya, la adelantamos, así que un horario hacia atrás, o sea, a las 19 horas, tenemos nuestra reunión allí en calle Santa Fe, entre Libertad y Urquiza, en San Benito, ¿sí? Ahí está nuestro templo, nuestra iglesia, y si usted quiere participar, o también la otra reunión de los domingos a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Este día sábado vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la última cena, ¿sí?, que el Señor tiene con sus discípulos, y vamos a estar reflexionando sobre este tema. Y el día domingo vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo y cómo Él venció a la muerte, ¿sí? Así que vamos a estar en nuestras reuniones. Si usted quiere participar de alguna de ellas, mándeme un WhatsApp, así yo lo ubico en alguna de las dos reuniones para no, digamos, sobrepasar la cantidad de personas que tenemos que recibir por protocolo.
Que Dios pueda estar bendiciendo su vida en este tiempo. Oramos por su vida, sí. Han venido muchas personas a través de las charlas en Facebook, me han contactado, así que le doy gracias al Señor. Así que si usted quiere contactarnos, es una iglesia que tiene las puertas abiertas para bendecir su vida, ¿sí? Para orar por usted, para enseñarle de la palabra de Dios y queremos que usted tenga ese contacto con nosotros. Así que ubíquenos, llámenos, para nosotros no es una molestia, es un privilegio que usted pueda estar comunicándose con nosotros. Que Dios pueda estar bendiciendo cada una de las actividades que se van a hacer en las diferentes iglesias aquí de Paraná. Bendecimos a los pastores, a los siervos del Señor que van a estar recordando estos momentos seguramente en muchas de sus prédicas y en muchas de sus oraciones. Así que bendecimos a cada pastor que en este fin de semana va a estar llevando la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecir su vida, mi querido amigo, y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
si acaso se me escapa. Llévame a la